Regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo y nuestras cuentas en redes sociales también están a su disposición para que participe y nos haga llegar sus comentarios. @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram. Mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Seguimos analizando el panorama geopolítico. La reunión entre China y Rusia ha sido este lunes. El tema de Ucrania está sobre la mesa. Beijing ha propuesto un plan para la paz en Ucrania y Rusia, pues, que ha respondido, lo veíamos en el primer segmento, pues dicen que están abiertos al diálogo, que están abiertos a la negociación y que respetan la posición de China. ¿Qué consiste ese plan de Beijing para la paz y quién ganaría o quién pierde con este plan? Sí, es una propuesta de 12 puntos la que ha hecho China para lograr un acuerdo de paz, una propuesta que no ha satisfecho a Ucrania ni al mundo occidental, liderado en este caso por Estados Unidos, porque parece mentira, pero un simple detalle, y es que no se condena la invasión rusa en Ucrania. Esa es la razón fundamental por la cual de entrada pues se rechaza, ¿no?, la propuesta china. Yo creo que si la propuesta china hubiera condenado de manera taxativa la invasión rusa a Ucrania, difícilmente tendría, digamos, la posibilidad de presentar un plan de paz porque estaría tomando una posición frente al conflicto. Y eso es algo que muy poca gente entiende en relaciones internacionales. Pero China decide siempre mantenerse de forma, ellos aseguran que son objetivos e imparciales. Es que es la única manera. O sea, si tú quieres mediar en un conflicto, tú no puedes asumir Claro. posición de un lado o del otro, porque entonces ya te conviertes en parte del conflicto, ¿ok? Eso es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque en temas como estos, en una situación de guerra, en una situación de conflicto, es difícil pensar que alguien se pueda mantener neutral cuando evidentemente hay uno que comenzó, digamos, el conflicto o por lo menos la escalada al nivel en que él se encuentra en estos momentos. Y fue Rusia cuando decide efectivamente invadir Ucrania. Pero si quieres mediar, no puedes entrar condenando ya el comportamiento de una de las partes. Y esa es la posición que ha mantenido China. La posición de Vladimir Putin de que él está dispuesto a negociar, él lo ha dicho en muchas oportunidades, pero no lo ha demostrado a través de los hechos. ¿Okay? Lo ha manifestado de manera verbal en muchos momentos, pero él quiere negociar sobre un status quo, digamos, presente. Me explico. Él quiere negociar, pero a partir de las posesiones que ya controla en el territorio de Ucrania. Él no está pensando en ningún momento en replegarse, él no está pensando en ningún momento en una retirada. Por eso es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que cualquier negociación de paz en estos momentos partiría de la base de que Rusia ganó. ¿Por qué ganó? Porque a lo mejor no alcanzó el máximo objetivo que tenía en la guerra, pero logró algo. Pero sí los territorios ocupados. Claro, logró más de lo que tenía cuando comenzó todo este conflicto en febrero del año pasado. Y ellos han mantenido su posición, que lo han hecho para recuperar los espacios que le pertenecen a Rusia y que además eran zonas en las que ellos están combatiendo el nazismo. Así es, ese ha sido el argumento. El argumento por parte de Rusia. A pesar de que Rusia ya había reconocido la independencia de Ucrania también, así como había reconocido la independencia de las otras exrepúblicas soviéticas. O sea, es un cambio de actitud, un cambio de comportamiento por parte de Rusia. Yo creo que quizás lo que terminó de alimentar la iniciativa rusa en febrero del año pasado fue la tímida respuesta que generó la ocupación de Crimea. Cuando se ocupó Crimea en el año 2014, ¿qué hubo? Sanciones, unas sanciones que no generaron ningún impacto, que no tuvieron ningún resultado, que no tuvieron ningún efecto del que se estaba buscando, como todas las sanciones, como siempre ha sucedido en la historia. Y esa debilidad en la respuesta es lo que de alguna manera alimenta la intención y de hecho la iniciativa de Rusia de efectivamente decidir expandirse e invadir Ucrania. Y esa respuesta tímida, inclusive con la acción actual de Rusia, es lo que está alimentando los temores de algunos sectores de que China pueda hacer lo mismo en el territorio de Taiwán. Y aseguran algunos analistas o especialistas que eso es lo que podría venir más adelante. Desde su juicio, ¿esto podría pasar? ¿Qué tan viable es? Pues yo creo que podría pasar, sobre todo con la ratificación de Xi Jinping para un tercer mandato. Xi Jinping se consagra como el hombre realmente fuerte de China, no solamente en estos momentos, sino a lo largo de su historia más reciente. Y ese apoyo se pudiera traducir en unas acciones mucho más radicales. Ya ha comenzado acciones mucho más radicales en Taiwán, pero desde el punto de vista político, del punto de vista del control de la sociedad, pero no así del control absoluto y total del territorio.
ese sería un paso más que pudiera dar China. Yo particularmente no lo descarto. Es difícil determinar en qué momento eso sucedería, pero es un escenario que tiene alta probabilidad de ocurrencia desde mi punto de vista. Y ahora con una importante alianza con Rusia, un país que también es una potencia militar, así como lo también es China. Vamos a hacer ahora un contacto con nuestra compañera Sorienmi González. Ella también entrevistó al internacionalista Luis Angarita y también comparte con nosotros su posición y vamos a escucharlo. Un gusto saludar al equipo de Argumentos a esta hora y quienes están en sintonía de Globovisión. Conversamos con el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita, para conocer su opinión luego de esta reunión entre el presidente de China y su homólogo ruso en el contexto en que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso. Veamos. Es un gesto simbólico, es un gesto muy fuerte de parte de Occidente, porque le siembra la sombra de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de un conjunto de denuncias que normalmente terminan pesando mucho sobre los presidentes autoritarios. Y de alguna manera es una presión diplomática a China de, bueno, te vas a ir a tomar una foto, te vas a retratar con alguien que va a ser condenado o puede ser condenado por la comunidad internacional por crímenes de guerra. Ahí hay dos tableros. Primero, el ámbito de seguridad europeo, que le preocupa a Europa y a todo lo que es el sistema de OTAN, todo lo que es el mercado de armas y cómo pueden contener un avance en el territorio que se entiende que va a ser un conflicto de largo plazo, de más de un año, ya lo estamos viviendo y no vemos salidas en el corto plazo. Y otro tablero que tiene que ver con la preponderancia económica. Digamos, para Estados Unidos la visión estratégica es la lucha por el poder económico que va a representar China y cómo ese poder económico puede imponer reglas de juego en el mundo occidental para una futura generación. Lo vemos porque es la diplomacia de plataformas tecnológicas, lo vemos porque es las negociaciones del mercado agrícola y cómo hacen inversiones en África, en América Latina, en muchos países que termina de alguna manera demostrando el poder que está adquiriendo China y la relevancia que va a tener en el futuro. Que China tenga mucho que decir en cuanto a seguridad, en cuanto a defensa, pero también en términos de la estabilidad económica mundial, va a ser importante para todo Occidente. De acuerdo al especialista, esta es una oportunidad que está tomando China para demostrar su influencia diplomática en el escenario mundial. Con esto regresamos con más de Argumentos. Gracias, Sorienmi, por ese pase desde la Universidad Central de Venezuela. El profesor universitario, internacionalista Luis Angarita nos daba su visión, la importancia que además reviste China como potencia económica y las alianzas que ha hecho también con otros hemisferios, con otros continentes. Nos hablaba de sus alianzas también con África, con América Latina, pues también ha tenido un acercamiento importante. Recientemente la Comunidad de Estados Latinoamericanos, Caribeños y CELAC, pues sentó a China también en un espacio importante. Entonces ellos siguen avanzando, como usted también nos comentaba, en relaciones con todos los continentes, relaciones comerciales importantes, especialmente América Latina y África. La presencia de China en América Latina es en estos momentos mucho más significativa que en cualquier otro momento de la historia. China ha tenido también una fuerte presencia en Europa. Hay países como por ejemplo Italia, donde inclusive digamos, el sector comercial industrial italiano ve con cierto recelo y con cierta preocupación la ocupación de espacios en la economía italiana. Lo mismo está sucediendo en otros países europeos, sin lugar a duda. Y yo, fíjate, lo único en lo que quizás yo lo veo un poquitito diferente es esta alianza, esta supuesta alianza China-Rusia. Yo creo que es una alianza muy circunstancial. Muy circunstancial en el sentido de que en este momento es, digamos, la situación conlleva a China a manifestar su apoyo a Rusia un poco para ponerse en la acera del frente de Estados Unidos. Pero una vez que esta coyuntura pase y que cada uno comience a buscar su propio espacio, su propio posicionamiento, muy probablemente China se separe de Rusia porque necesita y requerirá consolidarse como Estado y no como un Estado satélite de Rusia. Claro, además de su importante expansión económica, sus intereses económicos y comerciales. De hecho, desde el año pasado veíamos que incrementaban, bueno, desde que inició la pandemia también, los roces con Estados Unidos, el tono se elevó muy alto entre la gestión del presidente Donald Trump
y Xi Jinping con el tema de la pandemia, del origen de la pandemia, si fue China la causante, todo eso también estuvo como parte del inicio, ¿no?, de esta fase que todavía no conocemos. Todavía no se ha resuelto del todo. Hay ahora una nueva teoría de un perro no sé qué cosa que aparentemente se estaba vendiendo en uno de los mercados en Wuhan y tal, pero todavía eso no es un asunto todavía sin resolver, pues. Y fíjate que lo interesante, porque esta coyuntura también se presenta en un momento post-pandemia, cuando todos los estados están tratando de recuperar su economía, porque todos se vieron afectados, uno más que otros, pero todos se vieron afectados y todos están tratando de recuperar espacios, de recuperar mercados, de recuperar capacidad de producción, y eso ya de suyo genera una competencia entre los países. De hecho, en la opinión pública pues se dice que el tema de la guerra eclipsó un poco pues el panorama mediático, la cobertura sobre la pandemia, y también eso hizo que bajara un tono. Decía, la pandemia no terminó, pero mediáticamente sí, solo para darle paso a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso vamos a seguir comentando otros temas de interés, también hacia dónde va China, qué quiere con esta reunión en Moscú. Vamos a finiquitar el detalle de esto, así como también qué implica el anuncio de la Corte Penal Internacional contra el presidente de Rusia. Hay muchas reacciones en el escenario internacional sobre este tema y también lo vamos a revisar, no se aparten.